Un toque de es presentado por Digital Coaching Group. Hacemos lo complicado simple. digitalcoachinggroup.com. Maroju Marketing. Tus aliados digitales. marojumarketing.com. Aprende diferente 123. Conecta y evoluciona para ti. @aprende diferente 123. Proyecto que proyecta 8. El lugar para enfocar. @proyecto que proyecta 8. La profe diferente. Aprende a decir yo sí puedo. @la profe diferente. Hola, bienvenidos a un toque de. Hoy vamos a estar en un toque de tras de la migración. Pues saben que siempre antes de iniciar, arrancar con el tema y darle la bienvenida pues a mi invitada, les cuento qué tal la semana. Voy a estar esta semana contándoles por allí en IGTV el otro cambio para completar este mes de agosto, iniciar septiembre, es que tengo por allí un nuevo integrante de la familia, un perrito. Entonces les voy a estar contando cómo ha sido un poco mi experiencia y además de eso, las personas que me conocen saben que yo le tengo miedo a los perros. O bueno, tengo una historia con respecto a eso. Así que voy a estarles contando, pues, qué tal este cambio en mi vida y cómo he ido incorporando ese nuevo integrante paso a paso. Pues ahora bien, voy a darle la entrada a mi invitada de hoy, Francis Perfetti. ¿Cómo nos conocimos? A través de las redes. Pues ella me siguió, yo la seguí y pues además me invitó a participar como en un estudio de mercado de un nuevo curso, un nuevo taller que va a realizar y pues yo por supuesto accedí y aproveché para invitarla porque surgió una conversación muy interesante entre nosotras y aproveché pues para invitarla a este lugar. Es mentora y quisiera que nos cuente su historia porque yo migré a Colombia, pero ella migró a Italia. Y no es lo mismo migrar a un país latinoamericano cuando venimos de Venezuela que migrar a un país europeo o americano. Entonces ella nos va a comentar un poquito su historia y cómo ha ido acompañando a muchas personas en este ámbito desde el 2016. Voy a darle entrada a ella para que pues, sin más preámbulos, ¿verdad? Me he tardado mucho. A darle entrada por aquí. Ya creo que en 3, 2, 1 está por ahí. Ajá, bien. Hola, Yalexi, ¿cómo estás? Creo que está bien centrada la cámara, sí. Gracias por la invitación, gracias por esa presentación, de verdad, muy contenta, pero desde el 2014, de una vez lo corrijo. Yo de 2016 porque me dijiste que de esa fecha habías creado ese Facebook y entonces yo me quedé con la mente. Bueno, no, mira, de verdad que yo soy muy contenta, muy orgullosa de ser migrante, lo digo para comenzar, es una de las etapas de mi vida y mi vida se divide en un antes y un después de haber migrado. Soy orgullosamente una migrante latinoamericana en Europa, específicamente en Italia, en Roma. Y como todos, escapamos de la situación que vive nuestro país, pero yo sí tuve la oportunidad de planificar la emigración. O sea, yo duré años organizando, ahorrando, porque yo ya me quería ir antes de venirme. Y bueno, el proceso fue como para todos muy complejo, para todos. La gran diferencia es que llegó a un país que aunque conocía su cultura, porque yo crecí en esa cultura, porque soy de descendencia italiana, y una de las razones por la que escogí Italia era porque el tema legal estaba totalmente solucionado para mí, para mi grupo familiar. Claro. Es un idioma diferente, no es lo mismo que alguien te cuente cómo funcionaban las cosas a que tú tengas que vivirlo. La cultura es totalmente diferente. Yo juraba que hablaba italiano y que lo entendía. Cuando llegué aquí me di cuenta que no hablaba nada. Te encuentras con el cambio de las estaciones, cómo te debes vestir, los colores que se usan para cada estación, las comidas, los sabores, los olores. Y bueno, fue un proceso complejo. En ese momento yo emigré con mi hija mayor, que en ese momento tenía 9 años. Por aquí me nació mi segunda hija, que fue como que la que me terminó de sembrar acá en Italia, porque yo considero Italia mi segundo país y yo lo amo y lo adoro, no solo por los resultados que he tenido,
sino porque es un país que me ha dado muchísimas oportunidades y uno de las cosas que yo hablo mucho y que comparto mucho es que debemos aprender a ser en la vida agradecidos. Y yo creo que esa es una de las virtudes que me ha ayudado a crecer como profesional. A mí también me tocó reinventarme, a mí me dijeron en muchos sitios que mi profesión no servía, hasta X le hacían a mi currículo cuando yo también venía de una carrera exitosa en transnacionales dentro de Venezuela. Y bueno, estando aquí me reinventé, pero antes de eso realicé muchos de los trabajos que todos debemos llegar realizando. Yo también, y lo digo con orgullo, yo también cuidé viejitos, cuidé niños, me pagaron por sacar a pasear perros, por cuidar gatos, fui manicurista, todos esos trabajos yo los hice porque yo tenía una finalidad, o sea, crearle una estabilidad económica a mi hija y no quería que el dinero que nos trajimos se nos terminara. Pero yo sabía en el fondo que eso iba a ser temporal. Yo decía, bueno, no importa, este trabajo me va a servir para aprender el idioma. Y me fogueo en esta área y conozco. Y así poco a poco, mira, yo nunca le dije que no a un trabajo. De hecho, tengo una gran amiga y socia y compañera que tenemos el proyecto de Don en Español, que es un proyecto que tengo en YouTube, y ella me dice, a veces cuando me llama por teléfono, me dice, mira, te estoy llamando, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hiciste? ¿Qué inventaste? No sé, no, nos toca ir a bater barros juntas, o sea, meternos a batir barros. Y yo, ¿qué? No, porque yo sé que si yo te digo eso, tú no vas a decir que no. O sea, a mí me quedó tanto la cosa de trabajar, que yo en este momento de mi vida, claro, ya tengo un emprendimiento, me dedico a otras cosas, ya trabajo para una asociación, me logré certificar como mediadora intercultural ante la Unión Europea y trabajo con todos los inmigrantes de todas las nacionalidades, no solo latinoamericanas, y eso me ha enriquecido mucho. Me ha enriquecido mucho porque tú ves cada cultura lo diferente que es, pero lo débiles que podemos hacer ante situaciones que nos afectan y que de una u otra manera no podemos hacer nada para solucionarlo. Muchas veces muchas personas creen o me llegan a juzgar que yo me he olvidado de la situación de nuestro país, pero es que yo veo tantos problemas, y eso lo conversamos la otra vez nosotros, tan graves de otros países, de países de África, países de están escapando de guerras, que tienen 20, 30 años en guerras, donde existen atrocidades contra las mujeres, que es que ya el problema de Venezuela yo como que lo minimicé. No es que no me importa, pero como tengo el contacto diario con eso, entonces como que la emoción me absorbe como mujer, como mamá, como ciudadana del mundo, porque yo me considero una ciudadana del mundo. Y una de las cosas que me ha gustado más de mi trabajo y que más amo de este emprendimiento online que yo tengo es que yo empecé con lo que tenía y he crecido muchísimo y he ayudado a muchísimas personas, porque es que cuando emigramos debemos manejar el duelo migratorio, manejar las etapas del duelo migratorio, debemos entender cómo funciona la cultura, debemos aprender el idioma, que eso es sumamente importante, aprender el idioma del país donde estamos, o el dialecto, o las palabras, cómo se dicen las cosas. Y de repente tú me lo podrás confirmar, en Colombia hay cosas que le dicen igual y en Venezuela significan cosas diferentes. No, pues eso yo creo que nos pasa. ¿Me escuchan con eco? No, yo te escucho perfecto. Ah, ok. Eso yo creo que nos pasa a todos los migrantes. Así hablemos el mismo idioma. Porque son los modismos del lugar. Pero tú te me fuiste, pero volando. Ni siquiera me dijiste quién es Francis, qué haces. Ah, sí. Bueno, pero es que aquí tú sabes que nosotros podemos durar 2 horas hablando. Ya nos ha pasado. Como 3. Bueno, mira, yo soy Francis, tengo 42 años. Soy mamá de 2 preciosas niñas, una que va a cumplir 16, que me está acabando el cerebro con la adolescencia, y tengo otra de 5 que es súper activa, hiperactiva. Gracias a Dios tengo mi familia conmigo, logré traerme a mis padres, tengo un hermano, está por venirse el próximo, el que me queda en Venezuela. Me considero una persona misericordiosa, porque todo el que yo puedo ayudar, lo ayudo de manera desinteresada, le ofrezco todo lo que le puedo ofrecer. Y ya después el universo, Dios o en lo que crean me lo regresa. Yo no estoy esperando que esa persona me lo reintegre, ni me lo pague, ni que me rinda pleitesías, ni que me ponga una alfombra roja. Yo sé que las bendiciones vienen de arriba. Entonces, por eso yo creo que también mi negocio creció tanto. Yo te comenté a ti que yo abrí yo manejo un Facebook, manejo Instagram, no sé qué, y me lancé y después yo no hallaba cómo hacer, la página es súper grande. Pero yo doy tanto contenido gratuito y ayudo tantas personas, o sea, y mi mensaje llega, que yo creo que ese es uno de los secretos,
que a mí me ha funcionado, el agradecimiento y el dar, sin esperar nada a cambio. No porque esté convencida de que eso viene en retribución del universo, sino porque es que lo disfruto. O sea, a mí me gusta. Te apasiona. Sí, a mí me apasiona mi trabajo. Yo de verdad que lo digo con orgullo. Son las veces 2, 3 de la mañana. De hecho, con la mentora con la que yo trabajo, ella está en los Estados Unidos. Y cuando tengo mentorías con ella, que allá son las 9 de la noche, aquí son las 1 de la mañana. Y tú me ves martes y miércoles a las 1 de la mañana despierta en clase. Entonces, a mí me encanta porque yo sé que todos, absolutamente todos, estoy convencida de eso, tenemos un talento único e irrepetible. Y todos podemos explotarlo. Y si Dios nos dio ese don, no debemos avergonzarnos de vivir de ese don, porque Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos sobrevivir, si lo quieren llamar de una manera, o para darle los recursos o la ayuda que nuestra familia necesita. Mira, Francis, sabes que cuando nosotros migramos, nosotros venimos con un plan. Uno trae un plan, pero cuando tú estás allí en ese país nuevo, desconocido, así te hayan hablado de él, como tú bien lo dices, cuando tú llegas, pues hay otro plan, ¿no? Por ejemplo, yo me traje ropa para trabajar porque yo venía a trabajar en la parte laboral, que es el área mía. Y yo nunca eso lo desempeñé. Dios tenía otro plan y yo descubrí otro plan como migrante. Entonces, háblame un poquito de ese plan que tú traías y cómo unirlo a ese plan que se te fue presentando en el camino y al que le fuiste dando fuerza para convertirte en una emprendedora, en mentora, hasta este momento, ya después de unos cuantos años establecida en Italia, pues. Mira, el plan inicial siempre fue quedarme. O sea, estar fuera de Venezuela, y yo decía en ese momento, cuando caiga el régimen regreso. Actualmente digo, no regreso, me quedo aquí en Italia. Si las cosas cambian de hoy para mañana en Venezuela, yo me quedo acá en Italia. Ese era el plan principal, venir a hacer dinero porque yo me regresaba. Rápido, yo voy a hacer dinero porque el régimen va a caer y yo me voy a regresar. Segundo, el plan era que yo pensaba que ese dinero que nos trajimos, ese nos iba a durar, no sé, nos iba a hacer un colchón para 2 años y en realidad era un colchón como para 6, estirándolo como para 6 meses, nada más. Mi otro plan era traerme a mi familia y lo he logrado. O sea, mi familia cercana, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos han estado aquí. De hecho, unos quedan, el que está en Venezuela, él vino y se regresó. Eso sí lo logré y siento una satisfacción muy grande por eso. Y yo quería crecer, yo quería dedicarme a lo que siempre quería, pero yo decía, pero yo en Venezuela, como soy graduada en administración, yo decía, bueno, consigo trabajo en una transnacional, porque yo trabajé muchos años, no voy a decir la marca aquí, porque no nos están pagando por eso, pero una empresa de belleza muy famosa trabajaba allá y yo era la gerente de la zona central de Carabobo, Maracay, Aragua, todo eso. Después trabajé en modelo también transnacional, yo decía, no, yo me consigo una aquí, pero es que aquí nada más no te piden italiano, también te piden inglés. Y yo en inglés no soy muy buena, para no decir que tengo 0,1 en la boleta, es una creencia limitante que tengo con eso. Y entonces yo dije, no, pues esto no va. Tampoco quería seguirme haciendo los trabajos que estaba haciendo, no porque me avergonzara, sino porque yo decía, yo sé que yo valgo más. Yo nunca perdí, aunque sentí mi autoestima muy golpeado, pero sobre todo en la parte profesional, yo decidí reinventarme. Y yo creo mucho en las señales que nos da Dios, porque siempre he sido creyente, y yo le pedí a Dios una señal. Yo quiero una señal. Un día me estaba levantando para el trabajo, que odiaba el trabajo porque mi jefa era horrible, pero era lo que tenía porque me pagaban muy bien, debo decirlo, que me pagaban muy bien, y yo estaba ahí aguantando la pela, como dice uno, porque yo ganaba muy bien. Me estoy levantando un día así en la mañana cuando tú no te quieres parar. Yo decía, ay, Dios mío, Señor, ¿por qué tengo que hacer este trabajo? Dame una señal, ¿a qué me tengo que dedicar? ¿Qué tengo que hacer? Pero yo, sin saberlo, de manera inconsciente, ya muchos migrantes que llegaban, emigrantes venezolanos sobre todo que llegaban, me llamaban, me buscaban, mira, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hago para inscribir los niños en las escuelas? ¿Cómo hago esto? ¿Dónde puedo hacer mercado más económico? ¿Cómo hago con los autobuses? ¿Cómo hago? Entonces yo les iba dando tips y recomendaciones al momento que me di cuenta que eso me quitaba mucho tiempo.
Y entonces lo hacía en las noches, prácticamente en las noches respondía los mensajes, pero yo, ay no, pobrecita, yo ayudo a ese señor para que ahorre en el autobús, en el transporte público, para que ahorre para comprar la comida y todo eso. Y yo pedí esa señal y terminaba de nacer mi segunda hija, estaba de meses y la estoy paseando en el coche en la tarde, y porque en verano aquí oscurece a las 10 de la noche y yo después que salí de trabajo le fui a dar una vueltecita al parque y me consigo una emigrante, una señora latinoamericana, la veo llorando pero desconsolada. Y como decía mi abuela, uno los indios se los reconoce, yo reconozco un latino de una vez, yo, o sea, esta es una y yo sentí esa necesidad de acercarme a esa señora y yo le dije, ay, pero si me responde mal, porque, o sea, tenía miedo. Yo le dije, bueno, lo que me puede responder mal de ahí no va a pasar o decirme, eso el problema no es suyo, no, algo así. Y yo me acerqué y le dije, ay señora, disculpe, le sucede algo, ¿en qué la puedo ayudar? Y le di un pañuelito un pañuelo de papel, aquí se llama faxoletti, para que se secaran las lágrimas. Y la señora me empezó a contar todo lo que le estaba pasando y no sé qué. Yo le dije, no, vale, tú lo que tienes es el duelo migratorio, porque yo había leído mucho de eso. Tú estás en tal etapa, tú lo que tienes que hacer es esto. Total que la pregunta se extendió 1 hora, bueno, porque yo hablo mucho. La señora era una señora de Honduras, se llama Francisca, y actualmente mantenemos contacto todavía. Cuando la señora se va, que nos despedimos, me da un abrazo. Era una señora mayor, o sea, te quiero decir grande, como la edad de mi mamá. Y me dio un abrazo y me dijo, gracias, de verdad no sabes la paz que me has dado, la tranquilidad. Cuando esa señora me dijo eso a mí, yo dije, ay, esta fue la señal que yo le pedí a Dios, o sea, como que me cayó como que la locha, como la dicen. locha. Y yo dije, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que ayudar a inmigrantes. Entonces, sí, eso es lo que voy a hacer y empecé a leer. En ese momento no había muchos coas de migración como lo hay ahorita. Sin embargo, sí existían, porque no puedo decir que no existían, y conocí una coach venezolana que está en Holanda, pero tenía como 20 años, 30 años viviendo en Holanda. Trabajé con ella un tiempo y llegó a mis manos la certificación como mediadora intercultural ante la Unión Europea, que en ese momento costaba un dineral para mí. Yo me inscribí y no me preguntes de dónde salió el dinero, porque yo no supe cómo lo pagué. Cuando me di cuenta ya lo había pagado, o sea, porque logré financiármelo, me salía más costoso. Yo me acuerdo que las clases no existía esta locura del COVID, estoy hablando del 2016, y las clases eran online con el examen presencial. Tenías que ir a un sitio aquí específico de Roma a presentar. Y yo estaba en las clases con la bebé en el portabebé y la mesía con el pie para que siguiera durmiendo y yo escuchando mi clase. Y lo quise, tenía la opción de hacerlo porque los requisitos para este curso era que fueses emigrante, que tuvieras más de 2 años de haber emigrado, hablar mínimo 2 idiomas, ser mayor de edad y todos los documentos en regla. Y yo tenía la opción, me daban la opción de hacerlo en español. O estaba la opción italiano, inglés, y yo le dije, no, yo lo quiero hacer en italiano. Y todo el mundo me decía, pero estás loca. No, lo voy a hacer en italiano, porque era como hacerme un examen yo también de que era capaz de hacer algo en italiano. Yo decía, estoy pagando dinero, estoy viviendo, o sea, a mí no me van a raspar ese examen. Y yo fui uno de los mejores, porque el máximo es 10 y lo pasé con 8. Fue uno de los mejores promedios del curso. Y de ahí, después que obtuve la certificación, súper contenta y orgullosa. Yo siempre hablo de esa, porque esa fue la que tanto me costó obtenerla, porque las demás las hice ya tan fácil. Y de ahí me dediqué, cuando le dije a la gente, no, yo voy a ser mentora para migrantes. Mentora para migrantes. ¿Qué? ¿Tú estás loca? No hubo alguien que me dijo, qué bueno. Siempre, hasta mi esposo me dijo, si los migrantes están pelando, los inmigrantes no tienen plata, tú estás loca, los inmigrantes no pagan. Yo le decía, ya va un momentico, pero yo soy migrante, yo pago, yo estudio, porque yo no me puedo conseguir migrantes como yo. Si la gente paga un médico en una enfermedad terminal, ¿por qué no puede pagar un mentor para que te oriente? Sobre todo, Francis, que cuando somos migrantes, nosotros decimos cuánto necesito un acompañamiento. Cuán valioso es que una persona te guíe durante ese proceso. Porque si bien es cierto, es un proceso, y bien mencionaste el duelo migratorio, es un proceso que desconocemos. Porque ahora es que, digamos, después que tú eres migrante, es que empiezas a investigar qué me está pasando, porque me siento deprimido. En tal caso, hay personas que tienen 3 años como migrantes y están deprimidos. Lloran todavía y añoran regresar.
Y no quiere decir que quizás nosotros no digamos, bueno, podemos regresar a nuestro país, pero la adaptación a la que tú has llegado en el país donde emigraste es lo más importante, que logres relacionarte, que logres sentirte bien con lo que haces. ¿Cuánta cantidad de migrantes están haciendo otra actividad distinta a la que les apasiona? Cuando te escuchaba que tú dijiste, yo fui manicurista, bueno, yo vendí arepa, trabajé como limpiando en un restaurante, pero hubo un momento así como tú que dijiste, ay Dios mío, una señal. Siempre hay un momento de introspección donde uno dice, realmente esto es lo que yo quiero hacer. Y creo que eso es lo más bonito y valioso que nosotros como migrantes podemos descubrir cuando realmente internalizamos en el proceso migratorio. Sí. Me encanta, ¿no? Eso que tú dices con respecto al idioma. Asumir ese reto de estudiar en otro idioma que tú misma te diste cuenta que nada que ver, aunque tú pensabas que lo hablas muy bien. Entonces, ¿qué le dirías a esa persona que de repente aún está pensando estudiar ese idioma de ese país donde está? Mira, yo te digo, hay dos factores. Yo lo estudié en Venezuela porque yo realicé cursos, pero el gran problema está que tú no lo practicas con nadie, porque mi esposo ya lo hablaba, el italiano, porque él vivió aquí del 98 al 2000, lo vivió, estudió, o sea, él le quedó el idioma, pero yo no lo hablaba y yo juraba que sí hice cursos en Venezuela. La recomendación principal es cuando lleguen, cambien todos los dispositivos electrónicos a ese idioma, inglés, francés, italiano, portugués, el que sea. Segundo, tienen que esforzarse, tienen que intentar perder el miedo, perder la pena. Mira, yo me recuerdo que mi hija tuvo un problema en la escuela y le habían aplicado la ley del hielo, o ella decía que le habían aplicado la ley del hielo, y yo fui a hablar con la maestra y yo no hablaba nada. Y ella me lo decía en italiano, mamá, debes decir, todo me lo decía en italiano, la del ghiaccio, que es la ley del ghiaccio, que es hielo, y a mí no me venía la palabra, y yo le decía, ice, inglés, ice, y entonces la maestra, no, ya que ya me había entendido, yo tendría 2 meses aquí. Pero yo, mira, yo me he equivocado, digo las cosas como no se dicen, en los tiempos que no se dicen, no lo hablo perfecto, pero yo lo hablo. Yo lo hablo y mi hija que nació aquí, la segunda, yo fuera de la casa, de la puerta hacia afuera, se habla solo italiano. No se habla español porque yo no la quiero hacer crecer a ella como una extranjera porque ella nació aquí y este es su país. Yo no la quiero hacer, los extranjeros somos sus padres y su hermana. Y lo importante de eso es que tú creerte lo que lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo tenía una creencia limitante con respecto a eso, porque mi mamá siempre decía, no, es que ella es como yo para los idiomas, ella no aprende, ella se le hace muy difícil. O sea, imagínate que desde chiquita te digan eso. Escuchas eso. Entonces yo así, yo tengo el mismo problema de mi mamá. Y a mí me costó, mira, yo lo reconozco, y yo lo que hago es leo en italiano, escucho música en italiano, traduzco todo lo que puedo ver en la televisión cuando tengo tiempo, lo leo en italiano. Si no está en italiano, porque aquí la mayoría de las series y todas las cosas las traducen al idioma de ellos, porque a ellos les interesa mantener el idioma, porque es el único país del mundo prácticamente donde lo hablan, muy pocos otros sitios lo hablan. Pero mi recomendación principal es que venzan esa resistencia que tenemos de aprender el nuevo idioma. Es triste, mira, yo he conocido casos de una chica que tenía, bueno, ya tiene más, porque en ese tiempo tenía 17 años y no hablaba italiano, viviendo aquí. Entonces me dice, no, es que aquí el único trabajo que tú consigues es cuidando viejitos, porque no consigues otro trabajo. Ajá, pero si no aprendes el idioma, o sea, no puedes trabajar ni siquiera de cajera en un supermercado, ni para limpiar las calles con la empresa del Estado, porque tu jefe te va a hablar en italiano para barrer las calles. Tú tienes que esforzarte, tienes que empeñarte, es decir, bueno, aquí estoy, si no emigra a un país donde no hablen un idioma diferente. Empoderarte de la decisión que tomaste, porque a veces Exacto. nosotros tomamos una decisión, pero no tenemos conciencia del nivel de decisión y del impacto que eso genera en nuestra vida, porque no estamos cambiando de colegio, no estamos cambiando, aunque es una migración también ese proceso, y aunque también se viven los duelos, porque en todos los procesos
del ser. Cuando migramos, pues se extraña lo pasado, lo que soltamos. O sea, siempre existe ese proceso, hay un proceso de aceptación, pero tú estás cambiando todo tu entorno Todo. y te tienes que adaptar a todo ese entorno, no ellos a ti, no, tú a ellos. Porque es que la migración, y yo lo digo, ahorita que dice esa edad, tenemos que adaptarnos nosotros, es como casarse. Correcto. Tú te casas y La tú otra tienes que migración. adaptarte a tu pareja. Esa es una migración. Tú tienes que adaptarte a tu pareja porque tu pareja creció con otras culturas. De repente en su casa le servían la arepa rellena y en la tuya tu mamá ponía la arepa entera y ponía todas las cosas en la mesa para que tú te la rellenaras solo. Un ejemplo sencillito. Sencillo. Y entonces lo mismo pasa cuando tú emigras. Es un cambio total. Entonces, emigrar es como ir para la casa del vecino o de visita a un familiar, a un amigo. Tú te tienes que adaptar a las reglas de esa casa. Se tiene que cruzar por el rayado, se tienen que respetar las leyes. Mira, yo me aprendí leyes de tránsito aquí, estando aquí porque tuve que hacer mi licencia otra vez. Yo respeto, o sea, vivir con reglas, porque si nosotros emigramos de nuestros países porque las cosas no funcionaran, entonces llegamos a un país que debemos respetar las cosas, las leyes y todo eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Tú no puedes vivir aquí con el desorden que vivías allá. No, no puedes. Porque Porque no no, nunca te vas funciona. a adaptar, ¿no? Nunca te No vas va a a adaptar. funcionar. Aquí hay gente que se queja, no, que imagínate el vueltón que tengo que hacer en la plaza para poder cruzar por el rayado. Ah, bueno, no cruces por el rayado, cuando te pise un carro, nadie te va a pagar. Entonces, a ti te atropellan en el rayado y te van a pagar, bueno, pues si quieres le sacas una casa. Pero si tú no cruzaste por el rayado, olvídate. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, porque se resisten no se quieren que las cosas, quieren vivir aquí, en Europa, en cualquier país que se va, con los ingresos de ese país, porque obviamente vas a ganar más que en tu país, pero con las reglas de allá, No. como vivías allá. O quieres vivir en tu país porque te regresas, pero con las reglas de aquí. Entonces, tampoco cuando viene la migración de retroceso, que Claro, también he tenido casos de eso. sí, es que todo cambio, pues es lo que te digo, hay algunas cosas que tienes que dejar atrás que te gustaban, pero pues tú tomaste esta decisión y también te gustan algunas cosas, no puedes estar entre dos aguas, no puedes vivir Exactamente. entre dos países queriendo estar a la mitad ya porque yo era, eh, El yo ah, era. el yo tenía, porque no es lo que eras, es lo que tenía, ¿no? Nosotros estamos muy identificados con eso que está afuera, con el exterior, y hay poca introspección o conexión con nosotros. Entonces, Bueno, por pero ¿sabes supuesto, por cuando qué? Esa es una cultura del venezolano y a lo mejor muchas personas no van a estar de acuerdo con lo que yo digo. Pero yo estoy convencida que Venezuela es un país de apariencia. Tú vives por aparentar a los demás, bueno, no por ser feliz. yo creo que eso es como cuando dicen que aquí, por ejemplo, en Colombia, que la xenofobia, sobre todo estos últimos meses, ha estado bien fuerte, que te dicen que entonces te muestran, hay mucha delincuencia, entonces te muestran los delincuentes venezolanos, ¿no? Y entonces yo creo que la apariencia no tiene que ver tanto con la nacionalidad, sino con la persona, con tu crianza y con la cultura también del país. Claro, Entonces, por supuesto, nosotros culturalmente en el mundo, bueno, quizás en Japón pudiéramos decir, hay más cultura de introspección y sin embargo en Japón hay una cantidad alta de suicidios. de suicidio. Entonces, fíjate cómo aparentemente en Japón hay una conexión contigo, pero sucede esto. Entonces, es como una cultura de afuera, de conectarnos con el afuera, y el adentro está como pausado. Entonces, ese yo estudiaba, ese yo tenía, como tú dices, que era gerente, yo también lo fui de gestión humana, de empresas. Y entonces tú dices, bueno, voy a donde voy a hacer esto, porque es lo que sé hacer. Pero descubres como migrante que sabes hacer eso y 1500 cosas más. Y yo Que creo que tienes cualquier cantidad de habilidades. yo creo que eso es una de las más grandes experiencias que vivimos como migrante, porque nos damos cuenta que hay habilidades natas porque te tocan,
explotarlas y te das cuenta y dices, ay, yo tenía habilidad para esto, pero nunca lo había hecho y qué bien me fue. Y además aprendes, por ejemplo, yo que trabajé en el restaurante, ahí aprendía, cuando me dijeron la primera vez, pásame una taza, yo buscando la taza de café. Y aquí le dicen taza a donde sirven la sopa. Entonces, imagínate, ¿no? Yo lavaba los platos, imagínate, pásame la taza, en esa dinámica de restaurante, eso es muy rápido, con las manos llenas de jabón, pásame la taza, ¿cuál taza? Mamita, la de la sopa, y es el mismo idioma, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. eso fue lo que hizo, pues, que creciera en ese mundo y Claro. que me conectara conmigo y me conectara con las personas. Porque además, pues, la forma de tú trabajar en un restaurante es que aprendes los modismos y es que aprendes ciertas cosas. Pero cuando hablábamos entonces de esto, te preguntaba, Franci, o te quería preguntar, ¿cuál crees tú que es el peor enemigo de un migrante? Sin duda alguna, el ego. El ego es el peor enemigo, es el del que yo era, yo tenía. ¿Me escuchas bien? El ego, Te el que escucho yo bien, pero era. tengo ruido aquí, entonces apagué el micrófono. Ah, ok. El que yo era, yo tenía, yo en mi país era, no sé, jefe, presidente, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos manejar el ego no es malo tener ego, porque también el ego nos advierte muchas cosas, y ese es un tema muy amplio que podríamos tratar más adelante. Pero cuando nosotros no aprendemos a manejar el ego, es un punto seguro de que tú vas a fracasar en el proceso migratorio. O sea, es algo, cuando yo tengo una entrevista con una persona que quiere contactar mis servicios o que me contacta por primera o que hablo, yo digo, no, este tiene titulitis. Titulitis digo yo en mi mente cuando me quiere vomitar todos los títulos que tiene. O yo en mi país tenía no sé cuántas casas, o tenía tantos trabajos, o mi casa era no sé qué. Mira, y yo digo, no va a lograrlo, no va a lograrlo, no porque no quiera, o no porque no tenga la intención, sino porque su proceso interior está tan difícil y su ego es tan grande que no lo va a dejar ver con humildad todos los procesos que él tiene que ir superando, todos los pasos. Yo siempre digo que el proceso migratorio es una escalera y uno va superando paso por paso, un paso a la vez, un día a la vez. Y el ego En no te ese, deja, el en ego ese no te deja. proceso es donde a mí me gusta más o lo que más disfruto del acompañamiento, porque es acompañar a esa persona a darse cuenta, a cambiar el observador. Y no lo voy a acompañar a darse cuenta diciéndole, mira, date cuenta, ¿no? O haciendo No, juicios de lo que él está viviendo, sino haciendo preguntas como coach y acompañar emocionalmente, porque ese proceso de soltar el ego tampoco es simple. Porque es súper complicado. si bien es cierto, nosotros somos, y entonces somos un nombre, unos títulos, una identidad, y no tenemos conciencia que somos más que eso. Y Muchísimo ese más que eso es un complemento. correcto, esos son roles Mira, que y te voy a nosotros contar cumplimos en la un vida. ejemplo de una chica que tuve, y ojo, si va a ver el video por algún lado, ella me dio permiso para contar este ejemplo porque estaba muy contenta de que lo haya superado. Ella trabajaba limpiando casa, a una señora fija y tenía su habitación en esa casa, y ella llega a las mentorías y tiene un proyecto bien bonito que está desarrollando, y ella me dice, es que me siento como una cucaracha. Entonces yo le decía, pero te sientes como una cucaracha, ¿por qué? Porque te maltratan, porque te aplastan, porque no haciendo el trabajo que hago. Porque yo en mi país yo tenía la mujer que me planchaba, que me lavaba, que cuidaba a los niños, que me manejaba, y yo le dije, ¿y tú los veías a ellos como cucarachas? Entonces ella me dice, no, nunca los vi así. Inconscientemente, ella como que se quedó pensando, ella me dijo que no, pero ella como que entendió que ella de una u otra manera siempre sintió su personal que la ayudaba, sus asistentes del hogar, como les digo yo, los vio menos que ella. Entonces por eso ella se veía así también. O sea, yo la hice como confrontarse con eso, mira, pero tú los veías a ellos como una cucaracha. Y ella como que fue entendiendo y a la final
se disparó con su emprendimiento en el sentido que se desbloqueó y lo logró hacer. Pero yo creo que lo del ego, cuando a ti te afecta, por ejemplo, cuando tú vienes no, que yo soy ingeniero, que yo me quemé las pestañas en Venezuela, yo mi vida, yo eso lo entiendo perfectamente, pero esta gente está construyendo desde que Cristo andaba por la tierra, porque ellos nos llevan años luz. Ellos le van a quitar un ingeniero italiano por meter un ingeniero venezolano, así te hayas graduado con laude en Venezuela. O sea, yo soy muy directa. Por eso Aunque yo no soy coach. aunque eso es un, exacto, aunque eso es un paradigma, Francis, porque fíjate, nosotros en Venezuela, que abrimos la puerta a italianos, europeos, colombianos, y muchas veces tuvieron la oportunidad de ingresar por un venezolano. Exactamente. Entonces es una creencia que yo creo que si rompiéramos, claro, yo soy un poquito a veces de mucho sueño, en donde mujer migrante sin fronteras, si no existieran esas fronteras y yo te valorara por tu ser, por tu habilidad y dejara de lado quizás tu nacionalidad o los prejuicios que tengo de esa nacionalidad, entonces me diera la oportunidad de abrir al mundo, de abrirme al mundo y de darle la oportunidad también a esa persona. Esa es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿cómo quizás sería el mundo sin fronteras? Si no existiera un mapa, ¿cómo sería? ¿O qué propondría seríamos lo que yo digo, ciudadanos del mundo y basta. Ajá, y tú pudieras visitar cualquier país porque quisieras, pero para ser esos ciudadanos del mundo tenemos que tener un nivel de conciencia. Exactamente. Que quizás todos no lo tenemos porque hay que respetar el espacio del otro, la forma de vida del otro, la crianza del otro. Entenderlo, y para empezar a poder comprender al otro, pues hay que conectar con nosotros y tenemos un profundo desconocimiento de quiénes somos. Otra de las cosas que para terminar con este ejemplo de esta chica, yo le dije, busca trabajo en oficinas de ingenieros, busca trabajo en constructoras, busca, y cuando te dejen entrar, demuestra de lo que estás hecho. Y así fue, vio los resultados, pero tú no, retomando el tema del ego, tú no puedes llegar queriendo, yo era presidente de una constructora, que hice metros, hice lo que hice. No te conocen, somos desconocidos, señores, somos desconocidos, somos totalmente anónimos, a veces pasamos hasta invisibles. Y ahorita que ya la gente me conoce y que me saluda, porque desde que llegué siempre he vivido en la misma zona y conozco mucha gente, yo ya me siento a gusto, digo, ay, ya me conocen, o sea, ya como que, ya saben quién soy. Existo, porque hace falta, yo lo reconozco, hace falta de tú salir y ver gente extraña, no ver caras conocidos, también nos pasa muy común, ay, esta se parece a fulanita, uno como que tratando de buscar rostros, asociar con rostros conocidos, pero tampoco es malo ser anónimo, o sea, yo lo disfruté, porque pude mostrar lo que yo quería mostrar, y con ese proceso de crecimiento que yo viví aquí, desarrollé y muestro mi mejor versión. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo, por ejemplo, sí me sentí anónima porque yo llegué aquí, además con un plan para mis papeles que no se dio. Mi papá es colombiano y yo vine con toda la documentación, pero para el momento que yo llegué acá, estaban pidiendo, como había tanta gente migrando, estaban pidiéndole a esas personas colombianas que tuvieran una cantidad de años fuera del país. Mi papá tiene catañales de años sin ingresar a Colombia, tenía que actualizar su cédula. Y entonces todo mi plan de que yo iba a estar documentada pasó a ser indocumentada. ¿Y tu papá estaba en Venezuela? Sí, y entonces cayó justamente en ese momento, mi papá no quería viajar, mi papá es diabético y él no quería viajar, se negó a aceptar que tu papá no quiera, porque además es mi decisión, no es de él, fue mía. Y entonces, bueno, papá, vamos a hacer el trámite por Caracas. Fue cuando cerró, pues, el consulado, la embajada de allá de Colombia. Imposible, y vino COVID. Entonces, aceptar que tú venías documentada y que de repente eres indocumentada, y ahí es más difícil existir. Sí. Porque entonces realmente tú sientes que no existes.
Porque si, y fueron a mi apartamento donde vivía, porque ahora estoy viviendo en otro lugar, y censaron a mi esposo y a mi hija, a mí no me censaron. Entonces, eso psicológicamente, como nosotros venimos de una documentación, unos papeles que te representan, luchar en ese momento es una lucha interna con que aunque no exista, existo, aunque no me reconozcan, soy. Aunque no me veas, aquí estoy. Exacto. Aunque no exista en un número quizás que me reconozca el país, yo existo, soy y estoy aquí. Y que eso no te afecte para tú enfrentar todo lo demás o emprender o querer acompañar. Eso fue realmente lo que a mí más me motivó para brindar acompañamiento emocional en el proceso de cambio migratorio. Fue como inicié, migratorio porque pues yo era migrante, pero me di cuenta que la verdad es que nosotros vivimos procesos migratorios en la vida que pasan también por esas estaciones emocionales, porque por ejemplo cuando somos mamá, definitivamente es un proceso migratorio extraordinario, porque migra hasta tu cuerpo para dar vida. Entonces, y te cambia la vida, parece mentira, es una cosa, no has dado a luz y tú sigues siendo la misma y tienes el paquetico aquí 2 horas más tarde y ya tú eres otra, mentalmente, físicamente, o sea, es un cambio estructural que tenemos fuerte. Es que desde el momento, Francis, disculpa que te interrumpa, desde el momento que te dan el positivo, ya eres otra, porque tu cuerpo te lo empieza a decir, porque lo que más te gusta, por ejemplo a mí ahorita estoy embarazada y a mí me gusta el café y no tolero el café, ni su olor, ni hacerlo, ni servírselo a mi esposo siquiera. Entonces eres otra y tú tienes que aceptar que eres otra y que bueno, el café pasa a un segundo plano y estoy hablando del café, pero así como el café, cualquier cantidad de experiencias que vives en ese proceso. Sí, es que yo siempre comento que el proceso migratorio es una montaña rusa. O sea, siempre uso ese ejemplo. Sí. De hecho, puedes emigrar con el grupo familiar entero y el proceso es totalmente individual. Es totalmente individual. Yo iba súper avanzada con mi esposo y mi esposo, yo sentía que iba por la etapa 4 y él estaba en la 2 todavía. Y luego que estudié esto entendí por qué las mujeres superamos el duelo migratorio por lo general más rápido que los hombres. Es por nuestra propia naturaleza, porque nuestro cuerpo vive procesos grandes muy fuertes y se recupera rápido. Mira que uno da a luz y a los 40 días, en teoría, te dicen que ya tu cuerpo está en su puesto y que ya puedes hacer todo porque tienes que cuidar, resguardarte, son 40 días nada más. Y el proceso migratorio es igual, pero nosotras las mujeres siempre hay un porcentaje más del 90% que lo supera muchísimo más rápido que los hombres. Bueno, fíjate que en mi caso fue distinto porque mi esposo migró primero, o sea, tuvo 6 meses de ventaja, y segundo, ya le había sido migrante. Entonces yo empecé a estudiar y evaluar también las razones por las que nos cuesta más, además del sexo. Y tenía que ver también con la crianza. Yo duré, no sé, 30 años de mi vida viviendo en un mismo lugar prácticamente. Entonces, eso te da una estabilidad y una zona de confort muy grande. Sí. Cuando tú sales de esa zona de confort, tú dices, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué decisión tomé, no? En principio claro. Es atropellante, es difícil los primeros meses, muy, muy difícil. No quiere decir con esto que no lo puedas superar, que quizás para ti sea más rápido, que prepararnos es muy importante, muy importante. Que no sea una decisión que quiero correr de aquí para correr allá, porque vamos a soltar unas cosas y nos vamos a enfrentar a otras. Sin duda. No, y aparte de eso, que los problemas internos que tú tienes te los llevas contigo, eso no se quedaron en el país. Correcto. Si tú eres una persona conflictiva, si eres una persona tóxica, si eres una persona negativa, si eres una persona que te gusta aprovecharte de los demás, si eres una persona oportunista, uno lleva su maleta emocional. Entonces, entonces llegas al país, que este país no sirve, que es esto, que es que no, mi vida, tú te regresas para el tuyo, pero la misma rabia que llegas por dentro, el obstinamiento, la mala persona que eres y toda la nube gris que eres, te la llevas contigo, así te mudas para Inglaterra, para Irlanda, para Canadá. Así no lleves maleta física,
Tu la maleta llevas por dentro. emocional va Y esa es contigo. la peor, las maletas emocionales que llevamos. Yo descubrí que tenía maletas emocionales, fue cuando empecé este proceso de cambio de mentalidad, pero sobre todo por las creencias limitantes, por las creencias, nuestra relación con el dinero, que de verdad que nos hacen crecer con una relación con el dinero. No nos creemos merecedores, nuestra relación con el dinero. Refranes como hay que arroparse hasta donde nos alcanza la cobija. Eso es algo súper, pero súper limitante y que yo me acuerdo que a mí me decían eso pequeño, yo decía, pero ¿y por qué me tengo que arropar hasta aquí si a mí me gustaría arroparme la cabeza? Yo tendría Fíjate la 6 años. lógica, fíjate la Yo lógica de tendría 6 nosotros como años. niños. Porque mi mamá me decía, hay que arropar, cuando yo quería algo, obviamente, porque uno niño pide sin saber. No, porque no tengo, pero ¿por qué? Es que hay que arroparse donde se te alcanza la cobija. Y yo decía, pero bueno, o sea, yo no entendía la relación, después entendí. O, por ejemplo, y soy partidaria de eso, que una de las cosas que por qué nuestro país está así es porque se metió el chiste que ser rico es malo, el dinero es malo, y no es Es así, el mejor dinero pobre que es rico, mejor pero ser pobre que solo. rico, los ricos no entran al reino de los cielos, y todas esas cosas, y es totalmente falso. Y yo lo digo con convencimiento, porque yo siempre pido dinero con propósito. Y Dios sabe el dinero que yo necesito porque Él sabe las personas que dependen de mí. Y Él sabe que mi dinero es para ayudar. Y siempre digo, tú sabes que yo tengo para ayudar. La satisfacción que yo siento que yo, por ejemplo, pueda decir, bueno, recibí este dinero y le digo, mamá, toma, anda a comprarle las cosas a los niños que le voy a mandar a mi sobrino su caja. Y, o sea, esa satisfacción, porque yo pido dinero con propósito, porque de mí dependen muchísimas personas. Entonces, la satisfacción de yo haberme podido traer a mi papá de Venezuela con la crisis que está con una enfermedad terminal y darle sus últimos 6 meses de vida con todo lo que necesitó, porque no le faltó amor, porque lo atendimos nosotros, no aceptamos enfermeras, no le faltaron medicinas, todo lo que necesitó. Si yo no hubiese tenido una buena relación con el dinero, no hubiese tenido ese dinero ahorrado y no hubiese podido ir a comprar los 2 boletos y vénganse. Y llegan a mi casa. Obviamente no tengo la casa, pero sé que la voy a tener. Sé que la voy a tener. Es temporal. Es temporal. Estoy súper cómoda en este apartamento. Se me está quedando pequeño, pero es que está muy bien ubicado. Entonces quiero buscarme una cosa en la misma zona, pero grande como la quiero, no. Entonces tengo que o suelto la comodidad de la ubicación o me voy para una cosa más. Pero ese es otro tema. Pero yo lo que digo a la gente, si es verdad que no podemos comprar 5 minutos más de vida con todo el dinero del mundo. Yo estoy convencida de eso, porque el tiempo vale oro. Pero sí podemos vivir con calidad de vida y sobre todo en momentos así tan como los que a mí, y yo lo digo, yo mis ahorros con todo el amor del mundo, me los gasté trayéndome a mi papá acá a Italia, de Venezuela. Un 31 de diciembre que te podrás imaginar lo costoso que son unos boletos aéreos para Europa desde Venezuela un 31 de diciembre. Qué bonita historia, porque poderle regalar eso a tu papá y regalártelo tú y regalárselo a tu familia, ¿no? Y si es estábamos todos aquí. Dime. Que estábamos todos aquí y yo decía, mi papá no se me puede morir sin conocer a mi hija menor. O sea, yo con eso no iba a poder vivir el resto de mi vida. ¿Y eso valía más? Eso valía más que todo. Y sacrifiqué los 15 años de mi hija, que ese año cumplía 15 años, por traerme a mi papá para que conociera a mi hija, a su hermana. Bueno, no lo sacrificaste, sino es como una balanza de lo más valioso, sí, ¿no? De lo que iba a durar para toda la vida. Exacto. Porque una fiesta duraba una noche, pero es por los recuerdos que tiene mi hija con su papá, con mi papá no tiene precio. Y ella estuvo con él solo 6 meses. Y ella se acuerda de su abuelo. O sea, por eso que yo le digo a la gente, sí se puede. O sea, yo llegué con 5 maletas. Pero no le tuve miedo al trabajo, no le tuve miedo al idioma. Ese es el trabajo que hay, yo hacía mis mangas, vámonos. Y como lo hice yo, lo hizo mi esposo, porque yo siempre hablo de mí y él dice, tú nunca hablas de mí. Pero yo le digo, ese es tu castigo porque tú no quieres salir en las redes conmigo, porque él no se muestra nunca. Pero mi esposo también, mi esposo trabajaba cayendo granizo en la moto, a menos de 0 grados. Entonces yo digo, ¿por qué hay personas que emigran y fracasan? Primero por el ego. Y segundo porque llevas tu maleta, a ese punto que llegamos, llevas tus propias maletas, tus propios
¿cómo te digo? Tus propias Demonios, carencias digo yo. emocionales, tus propios odios, tus propias rabias, tus propios resentimientos, eso te los llevas. Entonces quieres llegar o a querer lo que el otro ya tiene, pero no ves el trabajo que ha hecho el otro y que tiene años haciéndolo. O quieres llegar a tener todo instantáneo. Instantáneo, nada. No, la Nada en la migración vida. es un proceso. La migración es un proceso. A ti Eso te no es dicen, la Jax, a ti te dicen, te tienes que comer un elefante y tú, ay, sí, qué rico, ¿cómo te lo comes? paso a paso, porque imagínate, de una sola sentada no me lo puedo comer. Entonces, paso a paso. Por eso te digo, la migración es un elefante que nos tenemos que comer. ¿Y cómo nos comemos un elefante? De mordisquito en mordisquito, ya hoy estoy llena, mañana sigo, y así hasta que me lo termino. Yo digo que es como una ola que hay que ir surfeando, porque mi esposo, mientras estuvimos en Venezuela, practicó surf. Y la verdad, hay tantas olas en la migración. Unas son bajitas, otras son gigantes que tú sientes que te va a tragar el mar y más nunca volverás. Y hasta que te das cuenta que puedes surfear la ola y encuentras como si estuvieses en esa cuerda floja. Justamente antes de vernos estaba viendo el final de una película que se llama El hombre en la cuerda floja. La quiero ver porque quedé con la intriga. Y justamente estaba la escena del hombre en esa cuerda, ¿no? Y cuántas veces nos hemos sentido en esa cuerda cayendo al abismo. Y la migración tiene eso de abismo, eso de vacío que tú sientes que, ¿y qué pasa si me enfermo? O empiezas a generar tus pensamientos una cantidad de Te me congelaste. Te quedó escenarios. Tú tienes que Ahora estar, sí. tienes que estar preparado. Hay que estar preparado. Y la verdad es que la vida hay que vivirla en el momento y ir surfeando la ola porque no estamos preparados para todo. Por Ayer más que nos leí, preparemos. ayer leí una foto que tengo una amiga en el estado de WhatsApp que me conmovió, que decía, llegamos sin nada, nos vamos sin nada, o sea, como una metáfora de la vida. Nuestro primer baño nos lo da alguien, nuestro último baño también nos lo da alguien. Nuestro primer beso nos lo da alguien, nosotros no se lo podemos dar, y nuestro último beso también nos lo dará alguien, no lo daremos nosotros. Entonces empezaba así, pero después hablaba de la vida, de vivir el momento. Y cuando uno está en esta parte del crecimiento personal, uno valora tanto las pequeñas cosas. Lo simple. Lo simple, yo digo, wow, yo perdí 30, yo siento que perdí 35 años de mi vida, pero yo emigré a los 35 años, yo digo, yo siento que perdí 35 años de mi vida. De hecho, hasta mi matrimonio, yo cuando llegué acá a Italia teníamos 10 años de casado, justo estábamos cumpliendo 10 años de casado. Y yo digo, wow, nuestra relación es un antes y un después. O sea, Sí, totalmente también se diferente. transforma. Nos transformamos, hemos crecido muchísimo como personas, nos hemos compenetrado muchísimo más. Primero porque estábamos solitos, o sea, él me tenía a mí y yo a él. O sea, ahí no había... Y segundo, crecimos como personas en nuestros intereses, ya no eran tan individuales porque reconocimos que antes cada quien tenía sus proyectos, ahora todo es en conjunto, en función de nosotros, y es un cambio. Entonces mi esposo hace tiempo me estaba diciendo, tú te convertiste, después que emigramos, en la mujer con la que yo quería casarme, cuando yo era muchacho. Y yo le digo, yo nunca te lo había dicho por no haberte sentido mal, pero tú también te convertiste en ese hombre que yo quería. Pero 10 años después, y fue después de la migración. Un Por eso que yo proceso. digo, es un proceso, por eso que yo digo que yo soy orgullosamente migrante, porque yo he logrado muchísimas cosas, no solo material, también personal, espiritual, satisfacciones, que son más la calidad de educación que reciben mis hijas. Lo que tengo acá en Italia, tengo grandísimos amigos italianos que son familia, que son mi referencia de familia acá, y igual tengo mi familia ahorita conmigo, pero es tanto que la gente te diga, bueno, imagínate tú que hay mamás italianas que me llaman a mí para preguntarme, mira, ¿cómo es que vamos a hacer la inscripción? Que ahorita van para la otra escuela, dime tuya. Y yo me quedo como que, o sea, la italiana eres tú y me vas a preguntar a mí. Es bonito eso que tú estás diciendo. Yo conocí a una señora mayor como mi mamá y estaba pasando en ese momento por ese proceso migratorio que era, yo tenía como 2 meses de haber llegado y la conocí en un parque.
Y esa señora tiene ojalá me esté escuchando, ahorita se me fue el nombre, pero todavía conservamos comunicación. Se me acercó en el parque y empezamos a hablar. Y ese día, sin conocerme, con la xenofobia que existe, ella me invitó a su casa. Le regaló una muñeca a mi hija y nosotros estábamos recién mudados y me regaló una mesita con una silla que era donde comíamos cuando migramos y era la única silla que teníamos. Entonces, hay personas en ese país que también te están recibiendo y también te están tendiendo una mano. Te están abriendo las puertas. No todo es oscuro, pero si nosotros nos enfocamos en la oscuridad que hay en la migración, o sea, ese detrás de la migración, pues por supuesto la oscuridad se va a duplicar. Es como si colocáramos un espejo frente a esa oscuridad. Exactamente. Pero si colocamos el espejo a la luz y a todas las cosas bonitas que nos ha regalado la migración, más allá del proceso interno, difícil, que bien tú lo dices con respecto al dinero, también fue algo que yo tuve que trabajar y que me he convertido en una terapia andante, porque la terapia ha hecho que yo haya evolucionado, tú te das cuenta y dices, no, yo sigo en sanación. Descubres que claro, es es que un es proceso, continuo, es continuo. que es un proceso divino recibir acompañamiento, porque no porque seas coach, mentor, no tengas tus mentores, no vas a tener tus coaches que te acompañen a ti, porque siempre tenemos que estar en ese constante aprendizaje y abiertos a esos procesos que vivimos, y no porque aunque creamos que ya nos adaptamos a ese país, tenemos otros procesos que ya son propios de la vida. E igual Claro. necesitamos acompañamiento. Entonces, ese proceso vulnerable, Francis, que yo creo que todos vivimos, que es como algo necesito hacer, o bien esa persona que Dios coloca allí, como colocó esa señora para mostrarte el propósito de tu camino, son esas personas que hacen que tú conectes con lo que quieres hacer y que quizás cambies de decisión o dejes ese trabajo que ya no quieres y que aunque era muy bueno, era más lo que te desgastaba emocionalmente que lo que te brindaba. Y la verdad no hay nada más rico que vivir una vida en paz, en plenitud. Sí. Y no tener no tener como que vender tu alma, digo yo, por dinero, pero eres infeliz o tu tiempo está limitado. Está limitado. No, y te digo algo, porque las personas creen que es que yo desde un principio tuve un proceso migratorio, ay, fabuloso, porque lo planificó, porque ay, qué chévere, porque tenían los papeles, etc. No, la gente ni se imagina la casa donde yo llegué a vivir. O sea, esa era una cosa, era una mansarda, lo que se dice en italiano mansarda, una casa así tipo Heidi, donde Heidi vivía arriba en la casita del abuelo. Ajá, como en el huequito de arriba. Como el huequito, yo vivía ahí. Wow. Y yo lo cuento. Yo claro. vivía ahí, pero yo no podía alquilar una casa más grande, sí tenía el dinero, pero yo decía, no, mientras no tengamos un trabajo no puedo, porque nos podemos comer la plata con el alquiler, como buena administradora que eso sí claro. Lo sabía. Pero yo también, así como conocí la bondad del ser humano en su máxima expresión aquí, porque lo conocí, porque, o sea, tengo amigos que, mira, para yo estar en este apartamento donde estoy, tú no te imaginas lo que hizo una amiga mía, mi comadre italiana, para yo estar en este apartamento, porque no teníamos contrato en ese momento ninguno de los dos. O sea, eso, yo he hecho ese cuento y me dice, eso no lo hace un italiano. A mí me lo hizo un italiano. Así como conocí la bondad en su máxima expresión, también conocí la miseria del ser humano en su máxima expresión. O sea, yo conocí los dos polos. También. Al mismo tiempo. A mí me robaron un dinero que yo mandé a traer de Venezuela con una persona de confianza y se quedó con el dinero. Yo conocí la venezolano. Miseria. No, yo la conocí, la máxima bondad la conocí en italianos y la miseria humana también la conocí en italianos. Y yo decía, wow, ¿cómo puede existir tanta variedad en el mundo? Y que qué bueno que tú sabes identificar con qué es lo que te quieres quedar. Yo me quedo con esto porque yo vibro en esto. Yo esto que lo conocí, lo viví como experiencia, no lo quiero más en mi vida, pero universo quiero más de aquello, de lo bueno, de lo bonito, de la palmadita en el hombro.
Y de verdad que no, mira, a mí Dios me ha colocado ángeles por todos lados, por todos lados. Yo le digo, y siempre digo, este es un ángel que Dios me puso en la tierra. Y son personas que se desaparecen, que tú no las ves más nunca, pero yo estoy convencida que son ángeles que Dios te pone en el camino. Porque es que las bendiciones vienen de arriba. Las bendiciones vienen de arriba. Y cuando tú te encuentres en una, y también lo digo mucho en mis mentorías, cuando tú te encuentres en una situación que tiene mucho tiempo, que no logras salir, que siempre se repite continuamente porque entonces peleas con tu entorno o te vas y vuelves a tener lo mismo otro entorno. El problema no es el entorno, el problema eres tú. Tienes que examinarte, tienes que comenzarte a ver, tienes que hacerte un autoconocimiento en qué estoy fallando yo, qué me quiere mostrar esto a mí. Buscar ayuda también, porque a veces Y nos buscar quedamos ayuda. en ese lugar cómodo, que no es nada más migrar, sino es también, o sea, migrar de país, emigrar, sino salir de tu lugar cómodo. Porque si a ti te hace cómodo mantenerte en conflicto, y porque a nadie le gusta el conflicto, pero se te hace cómodo porque no hay nada que hacer. Empieza la incomodidad cuando tú te empiezas a observar y a darte cuenta que tú también tienes responsabilidad en eso que no te gusta. No, pero sabes que sí cree, claro, exactamente. Cuando tú tomas conciencia que dices, bueno, porque este patrón se me repite continuamente, eh, entonces ya estás tomando conciencia y hay algo en ti que debes corregir, porque no podemos negar que hay personas que les gusta vivir en el conflicto, eso ya es otro tema. Pero si tú Claro. ves que tú no quieres estar allí, tú dices, ¿por qué se me repite esto? Entonces la del problema soy yo en este caso. Entonces yo siempre, y lo digo mucho en mis mentorías, el proceso migratorio no es nada más tener resuelto el tema legal, es tú entender, aparte de entender la cultura, manejar las emociones, adaptarte, hablar el idioma y todo eso, está tu crecimiento personal. El respeto hacia los demás es el mismo respeto que te das a ti, o sea, no tienes que cumplir las leyes nada más cuando te están viendo, cúmplelas porque tienes dignidad, o sea, yo soy digno, yo lo cumplo. Yo, el semáforo está en rojo y no puedo pasar, no puedo cruzar, y porque tengo que esperar que no vengan carros y si voy a cruzar, si igualito hay una cámara, igual puede salir un carro rápido y me puede atropellar, o alguien que estaba estacionado y sale de repente. Entonces yo digo, que el proceso migratorio no es solo el país como tal, es también migrar tu interior hacia una mejor versión de ti mismo. Porque es que yo creo que es en conjunto. Porque tú te puedes adaptar al idioma, puedes entender la cultura, te adaptas a la cultura, consigues un buen trabajo, pero no vas a ser feliz en ese país. Hay personas que te dicen que sí, se adaptaron y todo, pero es que no son felices. Y ahí es donde yo digo que hay que hacer también que son muchas de esas personas que se devuelven. Y hay que ver desde dónde te devuelve. Si es desde huir otra vez de aquello que terrible, porque es que yo tenía mi casa y me devuelvo a mi casa, ¿sí? Es el lugar, o yo me regreso porque no encontré la felicidad ya, mi felicidad está aquí. Y eso también es parte del autoconocimiento y parte de tomar una decisión. Por eso el que se queda, el que se va, el que se regresa, para mí no tiene tema de juicio, crítica o señalamiento, porque tú tomas una decisión basada en cómo te sientes, no en cómo estás económicamente o no. Y si bien es cierto, ponemos el caso de Venezuela, que no es que Venezuela sea el único país que migra, porque por lo menos aquí en Colombia muchísimo colombiano migra, no por supuesto por las mismas situaciones, pero migración es migración, o sea, el proceso, sea que tú migres porque no te gusta el país o la economía de ese país o porque vas de estudio, o hay personas que van de estudio y pasan un proceso de depresión muy grande, porque o van por trabajo, y tienen que dejar a su familia y van por trabajo un tiempo y regresan. Entonces, el proceso migratorio como tal, independientemente de la decisión que te impulse a ejecutarlo, para mí requiere de mucho de ti. ¿Sí? Mucho de ti, mucha disposición. Es un completo, o sea, es un conjunto, es como una pareja. Tiene que venir la migración interior para tú conseguir esa felicidad o ser tu mejor versión. Pero también te tienes que adaptar a la cultura, porque si tú te decides mudar a Tailandia, tú en Tailandia vas a ser feliz, porque tú necesitas un buen libro. Yo sería feliz en cualquier playa que me lancen. Yo lo comparto, aunque tengo 3 años que no la veo.
Sí, no en foto, pero... Bueno, y aquí la puedo ver una vez al año. La puedo ir a veces me voy en invierno a caminar a la playa, pero no es lo mismo. Pero yo soy feliz en cualquier parte del mundo donde me puedan lanzar en una playa, pueda dormir, porque amo dormir, y pueda leerme un buen libro, te lo juro que yo no voy a estar pendiente que si tengo dinero en la cuenta, eso para mí no tiene precio. Que yo pueda disfrutarme una playa, o sea, por eso te digo, mi ejemplo personal es como la gente de mi nombre migrando al éxito. Ah, pero tú no tienes casa, pero tú no tienes un yate, tú no tienes dinero. Ya, pero es que lo que es éxito para mí, de repente no es éxito para ti. El éxito es Sí, relativo. es una percepción distinta. Además, el éxito, nosotros tenemos esa asociación de éxito con fama. Y la fama es una cosa y el éxito es otra. Bien lo dice Carlos Fraga en una de sus intervenciones, que es una persona que yo admiro mucho. Yo también lo veo mucho después. El éxito y la fama son dos cosas diferentes. Si usted quiere ser famoso es una cosa, pero si usted quiere ser exitoso, el éxito va relacionado a que tú te sientas bien, a que haya bienestar en tu vida, equilibrio. Entonces vean bien qué están pidiendo, si fama o éxito. O ¿Qué es lo que están trabajando, qué es lo que están buscando. Porque hay gente que dice, no, para mí eso es tener un yate. Yo en realidad no quiero tener un yate ni está en mis planes, pero sí me gustaría tener un amigo que tenga un yate y me invite. Eso sí. Entonces eso para mí es éxito. No, este fin de semana me voy con mi amigo que tiene un yate a pasear. Entonces, muchas personas, también hay muchos procesos migratorios que realizan es viendo lo que tiene el otro allá. Mira cómo le está yendo, pero tú no sabes lo que hay detrás. Sí, eso es lo que tú ves en las redes la carátula, como yo digo, pero nadie sabe el sentir. Mira cuántas personas famosas son famosos, los conoce todo el mundo y quisieran tener otro estilo de vida porque la fama no los deja vivir, porque no pueden vivir ni siquiera un proceso de duelo, porque todo el mundo se tiene que enterar y tienen que contar toda su vida en exponerla. No, Entonces, que son ricos, famosos y se suicidan. ajá, por los procesos de depresión que tienen que vivir, que no porque sean famosos están exentos, porque ningún famoso está exento de perder un familiar. Ni de Ningún famoso divorciarse, está, exacto, exento de de divorciarse, perder un hijo. O perder un sea, hijo, sufrir una enfermedad. enfermedad, una enfermedad, exacto, o perder de un momento a otro, hacer una inversión y quedarte en la quiebra. Entonces, Claro. los procesos de la vida, en realidad, cuando nosotros tenemos ese input, como tú lo conversaste, de querer servir, ¿sí? Desde dos miradas, esta vez tuvimos la oportunidad de una mirada de coaching, que es una mirada y una mirada de mentoría, también saber qué es lo que tú quieres, o sea, cuál es la ayuda que quieres recibir. Y en base a la ayuda que quieres recibir, buscas la persona que te pueda acompañar, pero muchas personas estamos en el proceso de acompañamiento. No es necesario que tú vivas ese proceso solo. Es que la gente tiene que entender que siempre va a haber alguien que sabe más que tú. Así de sencillo, que ya vivió eso, que ya pasó ese proceso. Y la ventaja de tener un acompañamiento, ya sea un coach o un mentor, es que ellos ya tienen resultados porque ellos o ya pasaron por eso o lo han trabajado con otras personas. Tienen la experiencia y la experiencia te da la capacidad de verlo desde una mirada que tú en el momento del ahogo o de la crisis no lo ves. No lo ves, exactamente. Entonces, eso yo creo que es muy importante y bueno, no quiero dejar, ya nos pasamos los minutos, pero la verdad es que contigo es un poco difícil acortar. El otro día que hicimos la prueba, mi esposo me dice, pero ya terminaste el live. Yo, no, que estábamos bien practicando. ¿Qué? Yo pensé que estaban haciendo el live. Tuvimos como 2 horas hablando. 2 horas hablando, sí. Pero desde la mirada como mediadora intercultural, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir? ¿Cuál ha sido el momento que tú has dicho, oh, wow, esto que yo escogí? Mira, yo conocí el caso en la asociación como mediadora intercultural de unas chicas que habían llegado a Italia por trata de blancas, que las habían traído, no sé, según su teoría, engañadas y las estaban prostituyendo acá y les quitaron los documentos y todo eso. Lo cierto del caso es que eran 3 chicas y una de ellas no habló cuando estábamos conversando. Yo no era la única, ahí estaba una muchacha. Y entonces, pero tú no tienes nada que decir, que no sé qué. Entonces me dice, no, porque yo tengo miedo que me maten. Fue lo único que ella dijo. Y a mí eso como que, o sea, eran unas criaturas. O sea, yo digo criaturas porque yo tengo 42 años, esas niñas tendrían, no sé, Dios guarde la edad de mi hija.
o un poquitico más. Lo cierto del caso es que las pusimos en contacto con la UNAUR, que es como una asociación de las Naciones Unidas, como una que es más grande, tienen un budget de dinero muchísimo más grande, porque yo estoy en una asociación pequeña. Y les estábamos haciendo seguimiento y las chicas se desaparecieron, no las vimos más. Y después vimos la noticia en el periódico. A mí eso me impactó mucho porque yo siento que pude hacer más, pero yo no podía. O sea, yo quería hacer más, pero yo estaba limitada. Cuando llegan casos así, tan extremos, cuando está la vida de por medio, tú lo tienes que redireccionar a asociaciones más grandes y reconocidas como una que pertenezca a la ONU. Y siempre cuando se hacían las reuniones o los feedback de lo que estaba pasando, no, las chicas se desaparecieron y después vimos las noticias. O, por ejemplo, las mutilaciones que le hacen a las mujeres africanas en sus partes íntimas cuando son niñas, cuando tienen 3, 4 años, que les eliminan el clítoris y ellas no saben. O sea, cosas que... Que uno cree que nada más se ven en película, ¿no? En películas, por ejemplo, chicos que llegan aquí jóvenes, eso también es muy común en los barcos estos que llegan de los africanos, que la familia se endeuda en sus países con deudas de 10.000 y 20.000 dólares y ellos vienen para acá y tienen que reunir ese dinero para para que la familia pague ese dinero en sus países porque si no los van a matar. O sea, son cosas que cuando yo le escucho y alguien me viene a decir, ay, ¿no sabes lo que hizo Guaidó? Mira, Claro, no sé si reírme o llorar. claro. O sea, en realidad no me importa qué hizo, porque, o sea, vengo de ver una cosa así, que un muchacho diga, mira, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo conseguir un préstamo? Yo tengo un trabajo, ¿cómo hago? Porque yo necesito pagar ese dinero, porque si no mi familia me la van a matar. Y tú no tienes ese dinero, ni la asociación cuenta con ese dinero. Tú le puedes dar opciones, pero a la final sabes que lo estás dejando. A la final tú en el fondo, por muchas ganas y deseos que tienes, estás atado de mano. Claro, lo estás dejando igual a la deriva porque no está en tu poder ni bajo tu control la solución para brindársela a esa persona. Es algo más Entonces, profundo que va más allá. muchísimo más profundo, niñas que es algo familiar, o sea, no, pero es que a mí me lo hicieron porque a mi mamá se lo hicieron y a mi hermana se lo hicieron y a mi prima se lo hicieron. Y entonces llegan a un país donde la sexualidad es súper libre, donde aquí no existe tabú para el sexo y donde se habla muy abiertamente de eso y ellas no descubren que nunca van a disfrutar la sexualidad como la debería disfrutar cualquier mujer, que es algo normal, porque a ellas le quitaron el clítoris de niña. Son realidades que hay en el mundo y que nosotros desconocemos y que por eso es que debemos ser cada día más empáticos y compasivos. Y de paso, cuando a mí me dice una de ellas, no, es que a mí me lo hizo mi abuela, porque mi abuela lo hace, yo, o sea, yo no me lo imagino que mi abuela me lo fuese hecho a mí. Entonces, no, es un ritual para ellos, es una ceremonia, es algo, o sea, religioso, una creencia. Es una creencia. ¿Cómo puede haber tanta ignorancia en el mundo que no saben el daño que le están haciendo? Y otra que me enteré que me pareció muy extraño, me dio risa, pero es una cultura de un pueblito muy pequeño de África, es que las mujeres cuando les llega la menstruación, en ese caso, es como un caserío, les tienen una casa aparte. Entonces, cuando las mujeres llegan la menstruación, las mujeres se van a esa casa. Eso me lo contó mi compadre italiano que él hace misiones a África. Las meten en esa casa porque ellos dicen que los demonios se apropian de las mujeres, pero es que tienen el síndrome premenstrual. O sea, es que uno cuando tiene el síndrome premenstrual quiere matar a todo el mundo. Y entonces, pero fíjate qué importante, Franci, es respetar la cultura sin juicio, porque nosotros no, como vivimos en otro país, otra cultura, no lo entendemos, no lo entendemos. Pero hacer un señalamiento es difícil porque quizás ellos no entienden cómo nosotros vivimos diferente. Entonces ahí hay un proceso que hay que hacer duro. Y eso que tú cuentas ahorita al final, que es gracioso, pero que quizás yo veía en estos días un video que le dije a mi esposo, no, esto es muy fuerte, de una jirafa que tiene a su retoño, o sea, ella
parada así, tiene a su bebé, su jirafita. Y en la selva llegan los tigres. Ay, Y ella defiende a su cachorro. a su cría. Pero un tigre la distrae y ella defendiendo, porque eran varios, tratando de defender a uno lo descuida y recién nacido lo mata. Entonces es muy crudo que lo veamos pues en los animales, no es lo que vivimos, pero quizás es una metáfora de esas situaciones que no comprendemos y decimos, pero como una niña le pueden hacer ese daño, o quizás nosotros lo vemos como un daño, porque lo es, como un daño que es para toda tu vida, te privan de un placer, que es un placer, pero por creencia es malo, o es vetado, Es un tabú. o es un tabú, correcto. Es un tabú. Mira, Franci, ¿qué herramienta nos regalarías? ¿Un libro, algo que haya sido muy importante para ti en ese proceso migratorio? Porque bueno, recurrimos a muchísimas herramientas. La verdad es que pues la meditación es una de las que yo más he aplicado para la gestión emocional y para ese bienestar y equilibrio. Pero eso se dice muy fácil, pero hay que practicarlo, hay que ser constante, disciplinado. Disciplinarse. Mira, yo también medito mucho, aunque últimamente estoy descarriada por la rutina que cargo, pero lo que sí no dejo de hacer nunca, nunca, nunca es mis oraciones de agradecimiento. Yo agradezco todo lo que me pasa en el día, que me haya dejado el autobús y agarré el otro, a lo mejor mi veces llega más tarde, o iba ahí alguien con el virus y yo no lo hago, o sea, yo agradezco todo, 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 eso nunca lo dejo de hacer, el agradecimiento. Meditar en un momento de mi vida fue como que mi válvula de escape, era como mi desahogo, como mi desconexión de tanta presión que tuve y tantas cosas que yo viví, sobre todo en la época de lockdown, que para mí ha sido una de las épocas más fuertes que he vivido de estrés, muchísimo más que el proceso migratorio como tal. Los libros que yo recomiendo, uno que me ayudó muchísimo al inicio fue un libro que se llama Lejos de casa, que es de una psicóloga colombiana, se llama Andrea Mayoral. Ella lo tiene en Amazon, cuesta creo que $10, $5, una tontería. A mí ese libro me encantó, o sea, me tocó, me llegó, es muy digerible, muy bonito. Y de hecho yo la contacté a ella por las redes y somos amigas así como nosotras y hemos hecho live, me ha invitado y de hecho yo le hice en la tercera edición de su libro, que lo va a volver a sacar, yo le escribí una parte que va a salir en el libro que está por salir, porque ese libro me ayudó mucho a entender muchas cosas que yo estaba viviendo. No lo conozco, lo voy a buscar. Ella se llama Andrea Mayoral, se llama Lejos de casa, es una psicóloga colombiana. Y ahorita estoy enamorada, pero así fanática de un escritor español, que se llama Laín García Calvo. Él es el Tony Robbins de Europa. Y él superó una enfermedad y es mentor, pero escribe un libro que se llama La voz de tu alma. Ese libro es espectacular, o sea, yo lo pudiera, y él tiene muchísimos más, muchísimos otros, le tiene sagas de trabaja la relación con el dinero, tiene cursos de milagros, tiene muchísimos libros, pero ese es el primero como que leí de él y me enamoró, se llama se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Él es un escritor español. Las que no leen, porque reconozco que hay muchas que no le gustan, él es muy activo en las redes sociales y siempre tiene su canal de YouTube y casi todos los días hace directas por Instagram, entonces yo lo escucho mucho también. A mí me encanta mucho leer, yo disfruto leer bastante. Ahorita los únicos libros que leo en español son los de Laín, porque obviamente como español no los va a sacar en italiano. De resto, todos los libros de crecimiento personal que leo, los leo en italiano. De hecho, estoy en un club de lectura que mañana nosotros nos reunimos por Zoom 1 hora los jueves a leer un libro, somos como 10, 12 mujeres. Y siempre escogemos el libro, lo compramos, lo pedimos, le llega uno a su casa o a veces si lo podemos descargar por PDF, pues algunas lo tienen por PDF. Pero a mí me encanta mucho leer porque eso te abre la mente y me hace entender tantas cosas. Por ejemplo, yo logré entender que yo era una persona misericordiosa leyendo, o sea,
cuando describieron las características, en un libro que estoy leyendo, las características de una persona misericordiosa, una persona misericordiosa. Yo dije, yo soy una persona misericordiosa, nadie nunca me lo ha dicho, y en realidad después dije, pues no necesito que me lo digan, yo sé que lo soy. Pero es bonito reconocerle y que un libro te dé ese regalo, leer, la verdad yo lo descubrí tarde, no, de chama no practicaba la lectura, me parecía fastidioso, y la descubrí tarde y dije, ay, de cuánto me he perdido, de No, yo cuánta todo lo maravilla contrario, me yo, puedo perder. yo sí leía desde niña siempre me ha gustado leer, pero tú sabes que nosotros en nuestro país no tenemos la cultura de lectura, entonces yo siempre leía libros prestados, pero tuve muchas tías que siempre leíamos y nos intercambiábamos los libros. Leo de todo, no solamente crecimiento personal, leo de todo. Yo leí hasta las 50 sombras de Grey, hasta eso me las leí. O sea, yo leo todo, yo no estoy que tiene que ser específicamente o de romance o De de un mi... solo No, tipo. no, yo leo de todo, estoy ahorita y de verdad que hay un libro también, pero no me acuerdo ahorita el nombre, que yo leí hace muchos años, estaba en Venezuela, que se llama Lo que tú deseas, te desea, pero no me viene el nombre de la escritora, si lo puede, ay, no, estoy tratando, pero lo leí hace muchos años, Después me pero lo puedes dar y yo lo coloco los comentarios de el YouTube para ese fue mi dejárselo primer a las libro, personas. ese fue el primer libro que yo entendí que existía una fuerza superior a nosotros. Porque el libro se decía, lo que tú deseas, te desea, y te hablaba fue la primera introducción a la metafísica, al universo, muy bonito ese libro, pero no me viene ahorita el nombre de la escritora. Si hay alguna de mis tías conectadas por allí, a lo mejor lo escribe porque no las leímos todas. Yo no tengo abierto el Facebook, ahorita lo estaba abriendo porque quizás nos han comentado y no los hemos visto. Pues a mí un libro que me ha encantado, el libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, ha sido un libro que es un manual Sí, sí. para la vida, ¿no? Y lo descubrí como migrante y yo no lo suelto para nada. Cualquier persona que lo quiera lo tengo en digital y bueno, me comentan por aquí y se los hago llegar. Fíjense, Francis, con un corazón enorme, misericordioso, nos trajo de premio y de regalo una mentoría de 1 hora para aquella persona que en los comentarios nos diga cuál es el peor enemigo del migrante. Ella lo comentó durante la conversación que nosotros tuvimos. Esta idea nace de que, bueno, escuchaba personas diciendo que nunca se habían ganado nada en las redes sociales y me parece interesante que tengan la oportunidad, una migrante, de recibir esta mentoría de acompañamiento en este espacio. En todos los encuentros hay un premio y a veces en algunos de ellos aún no hay un ganador, porque quizás no se ha hecho el boom todavía de un toque de. Pero quisiera que ustedes estuviesen atentos y recibieran el premio, porque muy generosamente a esas personas que entrevisto les gusta la idea. Y a mí me encanta. Sí, de verdad que a mí me pareció muy innovador y me encantó. Tuviste que estuve de acuerdo de una vez, aparte que es una manera de contribuir ayudando. Sí, yo creo que todos Y los coaches, mentores, Francis, siempre tenemos como un don de servicio que muchas de nuestras mentorías, muchas de nuestras sesiones han sido gratuitas por ese querer acompañar, por esa persona que te dice no puedo, pero tú sientes que la puedes ayudar, inicias y le regalas esa sesión o ese encuentro. la Jex, a ti te pasa, no sé, a mí me pasa que te dicen la mentoría tiene que durar 45 minutos, máximo 1 hora, y tú duras hora y media. Sí, sí pasa, porque la verdad es que no se trata únicamente de que es 1 hora y tú vas a cortar a la persona o la vas a dejar guindada y a los 45 minutos justamente fue que ingresó el proceso y ella te está contando algo importante y digamos que llora. Tú no le vas a decir ya a los 45 minutos, eso es parte, yo creo, Francis, de esa ética de servicio. De humanizar tu marca y tu negocio. Yo nunca he Exactamente. podido hacer una mentoría de 45 minutos, jamás. Y eso es lo que marca la Nunca. diferencia de uno con el resto que quizás es más metódico y claro está, no podemos también tener un equilibrio, ¿no? Y entonces con un cliente no tener 4 horas porque entonces dejamos nosotros quizás de rentabilizar el negocio y de atender a otra persona. O sea que hay un equilibrio, pero no ser rígidos porque en los procesos del ser
la rigidez no, No no funciona. encaja, no va, pues. Entonces tenemos que ser flexibles y adaptarnos. Entonces, bueno, ya saben que pueden dejar en sus comentarios cuál es el peor enemigo que nos comentó Franci, que estoy completamente de acuerdo con ese enemigo, y van a recibir ese acompañamiento y esa mentoría como migrantes. Estoy complacida, me siento agradecida, Franci, de que me hayas acompañado hoy. Feliz, No, yo la también. verdad, muy, muy, muy feliz porque cada día más nos damos cuenta de que mediante la tecnología podemos conocer personas y sentirnos cerca a pesar de la distancia, conectar con esas personas y hacer amistades, crear alianzas. Entonces no nos limitemos y abrámonos a este mundo digital Claro que que sí. tiene un millón No, de la Jessy, oportunidades. yo te quiero agradecer por la invitación, muy contenta, de verdad que sí. De hecho, hemos fluido buenísimo, de verdad que sí. Parecemos dos comadres, de verdad, todas las veces que hemos hablado. Y eso me gusta porque las personas creen, pero no es fácil hacer esa conexión online de esa manera. No es fácil. Yo los invito a todos a seguirme en mis redes sociales como Francis Perfetti, en Instagram, en mi página de Facebook. Yo estoy disponible cuando quiera, escríbanme, mis mensajes los respondo yo de todas mis redes sociales. Ahí tienen todos los datos por los que me puedan contactar. Como les dijo la Jexi, yo tengo varias mentorías, no solo para inmigrantes, sino también para que descubras tu talento, para que aprendas a monetizarlo y muchísimas cosas más que vienen porque estoy haciendo una reinvención de reestructurando nuevamente mi emprendimiento. Pero yo lo que les puedo decir y que estoy convencida de que sí se puede migrar con éxito. O sea, la palabra tiene poder y convénzanse que si ustedes lo tienen en la mente, lo pueden tener en sus manos. El paso está, yo lo digo en mi mentoría, si lo tienes aquí, va a estar aquí. Solo tiene que pasar por aquí, por el corazón. Así es, bueno, mejor mensaje para cerrar. Justamente te iba a decir un mensaje para cerrar, pero tú cerraste con ese broche de oro, es verdad. De la mente pasa a tu mano, pero primero pasa por tu corazón, por esa pasión y esa energía que necesita todo lo que hagamos. Y que Porque si de sin verdad, eso, y si que, es que de verdad, si es un anhelo de tu corazón, se te va a dar. pero Se te va a dar, o sea, hay que hacer esa sincronicidad que tú dices, empezar a generarlo desde nuestro pensamiento, con la energía, la conexión con el universo. Y entonces está muy bonita ese ritual que nos diste, mini ritual, de sí, que sí, es que es pasa por así. aquí, va aquí, Si tú pero lo pasa tienes el en la corazón. mente, lo puedes tener en tus manos, pero primero tiene que pasar por tu corazón. Si no pasó por tu corazón, no lo vas a lograr. Lo que quiere decir que tenemos que sentir, y nos cuesta sentir, a veces conectar con la emocionalidad de nosotros. Si no es la alegría, si no es la tristeza o es la rabia, entonces nos cuesta conectar con esa emoción y aunque ella florezca, nosotros la ignoramos, pero cada emoción tiene un para qué, una explicación y tiene un mensaje para cada uno de ustedes. Entonces, pasar por el corazón es pasar por tu emoción, por lo que sientes. Y ese es como el filtro para Sí, encontrar y lograr. Sigan a Francis, sus redes geniales, sigan este live. Gracias a los que nos escucharon, a los que nos van a escuchar, porque va a quedar grabado y yo lo vamos a disponible. compartir en todas nuestras plataformas, claro Lo que sí. vamos a compartir para que ustedes lo disfruten y tengan material y además sepan a qué personas pueden recurrir en una situación específica de migración. Les abrazamos, estamos contentas, felices y sigamos adelante. Nos seguimos viendo por este medio de un toque de, por favor, suscríbanse al canal, regálenos un like a Y a esta, comenten. a esta hora y media que estuvimos aquí conversando y regálenos un comentario. Y bueno, nosotros los vamos a contactar y respondemos tal cual como Francis lo dijo. También yo soy la que responde en mis redes, también soy la persona que llevo mis redes sociales, así que estamos al servicio de ustedes. Les abrazamos, les queremos. Gracias, Francis. Gracias Muchas, a ti, muchas gracias. Un agradecida. abrazo enorme. Besito. Bye, Ok, bye. chao, chao. Chao. Un toque de es presentado por Digital Coaching Group. Hacemos lo complicado simple.
digitalcoachinggroup.com. Marujo Marketing, tus aliados digitales, marujomarketing.com. Aprende diferente 123, conecta y evoluciona para ti. @aprende diferente 123. Proyecto que proyecta 8, el lugar para enfocar. @proyecto que proyecta 8. La profe diferente, aprende a decir, yo sí puedo. @la profe diferente.